el registro. Ok, ya estamos grabando. Entonces, amigos, bueno, nuevamente, solamente para dar la información, es el día de hoy, es el 20 de mayo, y estamos haciendo esta conferencia con algunas personas invitadas, así voluntariamente, que han ido ingresando, sobre la gestión predictiva de riesgos. Entonces, estamos analizando, amigos, acá este puente Chancay. Les decía de que esta es una concesión y cuál es, digamos así, la falla de la gobernanza. Se ha concesionado toda la vía, pero no los puentes. Pero no los puentes. ¿Eso qué significa? Que del puente era responsable el MTC. Y como siendo responsable el MTC, han habido inspecciones y la inspección señaló de que este puente ya requería una intervención mayor. Y eso fue demorado. Entonces, y esa demora que se presentó, evidentemente, es, digamos, eso que se presentó es lo que generó el colapso. Entonces, acá hay una interfase de responsabilidades que ese es justamente un grave problema. ¿Ok? Un grave problema en ese sentido. Seguimos. Esto es en Tailandia. Ustedes ven acá, este es el edificio que estaba construyendo, estaba en proceso de construcción, o sea, aquí, y colapsó el edificio. Pero lo más, vamos a decir, anecdótico dentro de este asunto es de que este edificio correspondía a la Oficina Estatal de Auditoría de Tailandia. O sea, dense cuenta, ¿no? Es el asunto. Colapsó en construcción. Entonces, ahí comenzamos a darnos cuenta, amigos, oye, pero para que no falle en construcción, para que no falle en la prueba y entrega y para que no falle durante la operación de mantenimiento, algo tenemos que hacer. Yo creo que eso es una respuesta simple y conceptual. ¿Cómo es posible que estas obras en diversos países estén colapsando? Por supuesto, acá habrá una muestra, pero evidentemente sabemos que hay muchos casos que ocurren estos. Ahora, quizás no colapsen, pero sabemos que hay muchas obras paralizadas, por algún motivo también. Entonces, ¿cuál es la relación entre obras paralizadas, obras colapsadas? Por supuesto, las obras colapsadas tienen todavía impactos negativos económicos mucho más altos y en las obras paralizadas también hay impactos negativos y mucha población que no gana, no tiene el valor público, evidentemente, al momento de recibir las obras. Eso afecta al valor público, amigos, ¿sí? Y por supuesto, el modelo de gestión predictiva de riesgo lo que hace es buscar evitar obras paralizadas, evitar los colapsos. Seguimos. Esto es otra, digamos así, de otra obra que es la línea de Metro 12 de México. Es una obra que también, acá ustedes ven las fotos, impresionante, colapsó en operación y mantenimiento. Y ahí ven ustedes incluso los vagones que están en esa foto, lamentablemente, precisamente, cuando ya están trabajando para recuperar los vagones, evidentemente que también han habido muertos. Esto colapsó en operación y mantenimiento. Y las investigaciones señalan nuevamente que la causa está en el diseño. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es posible que si sabiendo estos aspectos, sabiendo ya por evidencia estadística real de que las causas principales están en el diseño, cómo es posible que no estemos haciendo nada en la academia, en los colegios profesionales, en las empresas, en el sector público que ejecuta obras? A eso estamos apuntando, amigos. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Entonces hasta acá hemos terminado la primera parte. Yo podría decir acá que las principales conclusiones al momento son el hecho, digamos, de que tenemos que las obras, muchas obras, colapsan, ¿ok? Durante la operación y mantenimiento, algunas en construcción, y muchas causas son en la parte de diseño que se tiene. Ahora, ustedes me dirán, no, pues se está trabajando con BIM. Sí, se puede trabajar con BIM, se puede trabajar con VDC, Virtual Design Construction, tengo la certificación de Stanford, de VDC, Virtual Design Construction, incluso viajamos a Stanford, pero eso no es suficiente, amigos. La intención nuestra, como se los digo nuevamente, es aplicar la gestión predictiva de riesgos. ¿Y qué diferencia hay conceptual en una gestión normal a una gestión predictiva? La diferencia es sustancial, estimados amigos. Cuando trabajamos en la manera convencional, muchas veces ni se aplica la gestión de riesgos, a pesar de que el PMBOK nos indica que la parte de riesgos es un área de conocimiento en la edición 6, en la edición 7 también los riesgos están presentes como dominio y principios, en la sección 8 también
igualmente, entonces, pero no se está aplicando. Estamos reaccionando muchas veces a los hechos que se nos presentan en las obras. Entonces, ahora estamos hablando de la gestión predictiva. ¿Cómo hacemos esto? Vía la aplicación de la inteligencia artificial. Y ahí viene el modelo justamente que iremos viendo. Entonces, ahora, amigos, voy a pasar a la segunda presentación, que es lo programado. Si alguien de ustedes tiene una preguntita acá, con todo gusto lo podemos, sería el momento apropiado. Si alguien tiene alguna preguntita, con todo gusto, estimados amigos. Ok, perfecto. Por lo tanto, todavía no tenemos preguntas. Mire, acá nos vamos a la segunda presentación y la tercera parte de la conferencia es, voy a pasar un video donde se presenta el agente y se hace una serie de una secuencia y lo he hecho como video esa parte para que de esa manera pues quede más claro porque a veces uno se desordena un poco en las presentaciones. Entonces ustedes tienen aquí, gestión predictiva de riesgos en proyectos de construcción. Es el modelo IA más FMA aplicado al ciclo de vida del proyecto con extensión ESG. ESG viene de la parte ESG, E de Environment, ambiental, S de Sociability, social, y la G de Gobernanza. Entonces, dentro de esto, amigos, lo más importante está de que ya, según las estadísticas, que ya estoy trabajando en varios campos, porque no solamente estoy aplicando el tema del modelo a la construcción, lo estoy aplicando también ya a la administración pública, lo estoy aplicando a la parte de salud, e incluso lo estoy aplicando en la parte de justicia. Más adelante ya saldrán algunas otras cosas más. Bien, mi nombre ya lo dije, ¿no? Doctor Ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, soy profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cualquier aspecto que ustedes necesiten, estamos ahí. Entonces, bien, ¿qué vamos a ver en esta presentación, amigos? Vamos a ver primero, la primera parte de la agenda, el problema. Es importantísimo ver el problema y nos preguntamos, ¿por qué fracasan los megaproyectos hoy? Esa es la principal preocupación, ¿sí? Lo segundo, el modelo IA más FMA. IA viene de inteligencia artificial y FMA viene del análisis y modos de efecto de fallo. Ese es un asunto, un aporte de Estados Unidos de hace muchísimos años. Lo que pasa es que en mi caso personal he hecho una sinergia entre ambos aspectos. Y por supuesto, la tercera parte, donde analizamos estas 6 fases del ciclo de vida, que ya lo comenté en la primera presentación. Entonces, esa es la primera parte, la aplicación del PMBOK, edición 6, y el RPN. ¿Qué es el RPN? Es el número prioritario de riesgo. Todo este modelo FMA se basa en el número prioritario de riesgo. Entonces, para que ustedes vayan adecuando sus pensamientos y sus puntos de vista y decisiones, el RPN tiene un rango de 0 a un valor indeterminado, vamos a pensar. Pero el valor crítico está en el orden de 150 a 180 como RPN. Es decir, si tenemos un RPN que detecta el modelo superior a 180, ahí tenemos que tomar acción. Entonces, ¿en qué se basa todo este tema, estimados amigos? En que si acompañamos a un proyecto de construcción, lo acompañamos, es decir, vamos acompañando, verificando, y encontramos en una parte, en un diseño, en una cosa prevista de un izamiento de un elemento de una construcción, notamos que el riesgo se supera en los 200, vamos a decir, paramos y analizamos. Y si detectamos, hay que tomar acción y parar ese asunto. ¿Ok? Ese es el punto de la parte 3. Y por supuesto, en la parte 4 vamos a ver la extensión ESG que ya les expliqué de alguna manera, ¿no? Donde están las dimensiones ambiental, social y gobernanza. Y lo más importante, estimados amigos, es que todos ustedes que están acá en esta presentación tengan presente que la G de gobernanza es parte de las habilidades blandas. Y eso es un tema muy importante. Las habilidades blandas son la toma de decisión y la toma de decisión documentada, sustentada. Y finalmente, vamos a ver, finalmente para esta presentación, algunos beneficios y casos reales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos y seguimos. Entonces, vemos primero el problema. Y la pregunta de investigación sería, ¿por qué fracasan hoy los megaproyectos? Ahí vamos. Entonces, mire, estas cifras salen por las estadísticas. Yo en este tema, les comento, estoy escribiendo varios artículos científicos. Recientemente, en el mes de abril, estuve en Colombia, en el Congreso de Investigación de IGMA. Ahí presenté 2 trabajos, he presentado 2 trabajos
que han sido aprobados, ya está en proceso, ya me entregaron los diplomas. Incluso los diplomas los he publicado en LinkedIn y los trabajos van a estar viendo su proceso para que sean indexados en Scopus. Eso es interesantísimo para cualquier investigador o profesional, muy importante. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué datos tenemos de estas investigaciones? El 32% de fallas críticas se originan en la fase de diseño. Tengan presente esto, amigos. Diseño. Ahora dice, el 76% de los problemas surgen en ejecución. En ejecución surgen la mayor cantidad. ¿Eso qué cosa es? Quiere decir que si estoy en la etapa de diseño, ¿qué debería hacer antes de la construcción? Algo muy simple, estimados amigos. ¿Qué debemos hacer? Aplicar el modelo de gestión predictiva de riesgo para que todos los planos de todas las especialidades de nuestro proyecto, todos los planos sean controlados, de tal manera que vemos eso y si verificamos que ninguno de toda la investigación de estructuras geotécnicas, la parte de civil, la parte de electricidad, todo, no pasa de 150, tranquilo, avanzamos. Y así vamos avanzando. Ahora, dice, el 40% de los beneficios públicos potenciales se pierden. ¿A qué se refiere? Si estamos ejecutando una gama de proyectos muy importante en el Perú o en cualquier otro país, evidentemente cada proyecto que concluye en su plazo y su costo genera mejora de calidad de vida, mejora el índice de progreso social y, por supuesto, genera crecimiento. Pero si eso no ocurre, dice lo que está pasando por las obras públicas paralizadas, por las obras que colapsan, por esa razón sale este dato del 40% de los beneficios de los públicos se pierden. Y finalmente, el 45% es la capacidad de detección actual de fallas. Solo el 45%, porque estamos aplicando métodos convencionales y no estamos aplicando los métodos como el que se está planteando ahora vía la inteligencia artificial. Fíjense, algunos casos que se tienen, ¿no? El costo humano de no prevenir. Ojo con lo que dice, ¿no? El costo humano de no prevenir. Y dice claramente, 4 colapsos icónicos que el modelo había predicho. Uno, el puente Morandi, Italia 2018, corrosión y fatiga de hidrantes en operación y mantenimiento. El edificio Space, que se los mostré hace unos minutos, en Medellín, Colombia, las pilas y cimentaciones deficientes falla en el diseño. Y la presa Brumadinho, licuación de suelos en diseño y operación y mantenimiento. Y, por supuesto, acá hay una obra de Perú, del lago Titicaca, es una APP que lamentablemente fue paralizada. Y eso fue paralizado por problemas que tenía. Y acá fueron afectados 1.175.000 ciudadanos afectados por esa resolución anticipada. Entonces, en todos los casos, el RPM ajustado por IA más FMA habría disparado alerta crítica meses antes del siniestro. Esto de acá es muy importante, estimados amigos. El hecho es el siguiente, se los digo para ir cimentando cosas. El hecho está de que como profesionales que somos, mecánicos, civiles, geotécnicos, hidráulicos, sanitarios, de cualquier especialidad que ustedes quieran, el hecho de que ustedes vayan logrando que su RPN no supere 150, 180, van caminando con tranquilidad. Y eso es. Y además, no es el RPN del momento. Imagínense, ahora estamos, sabemos, ¿no? 20 de mayo, y vamos a pensar hacer un trabajo de acá 3 meses, con la parte eléctrica, vamos a suponer planos eléctricos. Pues esos planos eléctricos que los vamos a utilizar acá 3 meses, los revisamos con el agente, con el modelo FMA, que ya os estoy explicando, y va a detectar fallas. Entonces, antes de que hagamos las cosas y generemos hasta colapsos o accidentes, hagamos el control vía la aplicación del modelo. Entonces, la pregunta que cabe como resultado de lo anterior es la siguiente, ¿no? ¿Cómo gestionamos hoy los riesgos en megaproyectos? ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Acá lo dice, ¿no? Lo estamos haciendo por una inspección visual periódica. Visual periódica de las personas. O sea, ¿qué estamos inspeccionando? Lo de hoy, ¿no es cierto? No, eso no sirve, amigos. Lo que tenemos que hacer es la gestión predictiva, porque ¿de qué sirve que nos demos cuenta de algo o quizás incluso no nos damos cuenta de algo? Hoy día comenzamos a ejecutar y a lo mejor ya con una semana o dos colapsa. Ese es un poco el problema. Una persona que está un ratito, vamos a admitir a las personas. Ok, perfecto. Listo, seguimos. Entonces les decía, entonces amigos, eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora?
Buenas tardes a la persona que ingresó. Estamos en la segunda presentación, pero se está grabando todo, así que lo que ustedes ya deseen y gusten, me piden, pasan un correo, porque ya les pasé toda la invitación por correo, salvo que ustedes hayan tomado de otro grupo, igual me pasan un correo, yo les puedo pasar luego el video de la presentación. Entonces, como les decía, actualmente estamos en una inspección visual periódica. Eso, cuando se hace eso, ya es tarde. Lo que tenemos que hacer es, por eso estamos diciendo, es el tema, ¿qué cosa es? Gestión predictiva, antes de, ¿ok? Matrices cualitativas, subjetivas, no comparables. Un estudio de impacto ambiental, y esa parte de una fragmentación entre las estrellas tampoco sirve. Y una reacción ante siniestros. Cuando presenta un siniestro, ya eso es tarde, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Acá dice claramente, la gestión tradicional ya no es suficiente para los megaproyectos contemporáneos. Y ojo, cuando hablamos de megaproyectos, amigos, estamos hablando ya de inversiones que superan los $1.000 millones. Entonces, por esa razón, amigos, tenemos que tener sumo cuidado con este tipo de megaproyectos, cualquiera en el cual estemos. Seguimos avanzando, amigos. Pasamos a la parte 2, y ahí vamos a ver el modelo IA más FMA, ¿no? La respuesta predictiva al fracaso reactivo. Y acá el simbolito del cerebro con la idea un poco de que lo que estamos haciendo es reforzar nuestras capacidades con IA. Y ese es un tema bien importante, ¿no? Porque el asunto está de que a la IA no la debemos ver como un enemigo, al contrario, debemos aprovechar sus capacidades. Y ese es este tema que estamos explicando en este momento. ¿Ok? Vimos acá entonces cuál es el fundamento técnico y acá está la fórmula del RPN que les explicaba hace unos minutos, ¿no? Entonces, la S es que severidad. ¿A qué se refiere la severidad? A la magnitud del daño si ocurre la falla. O sea, si se presenta la falla, la severidad lo mide. Y la ocurrencia, ¿qué significa? La frecuencia esperada del modo de falla, ¿no? O la probabilidad. Y la D de detección es la capacidad de detectar antes del fallo. Entonces acá hay tres elementos. La D de detección, la O de ocurrencia o probabilidad de ocurrencia y la S de la severidad si el riesgo se activa el riesgo. Por lo tanto, acá aparece el producto, el RPN, que es el número prioritario de riesgos, que es el producto de los tres indicadores. Y acá tenemos los umbrales. El umbral de menos o mayor a 150 es bajo. De 150 hasta 300 se habla de moderado. Y de 300 a 300, 499, perdón, alto. Y mayores que 500 es crítico. Entonces, lo que hace el modelo es revisar, imagínense ustedes, estamos pensando en una especialidad. Supongamos que estamos haciendo la construcción de un nuevo teatro. Y en ese momento estamos haciendo con toda la parte de estructuras de concreto armado. Entonces, los planos los pasamos al modelo, el modelo revisa todo y lo hace muy rápido, por supuesto. El modelo les va a decir una tabla, como veremos más adelante, una tabla con los valores de RPN y una serie de informaciones más. Entonces, teniendo en cuenta, si encontramos que el RPN supera los 200, entonces, por lo tanto, ya tenemos que estar muy atentos al punto, ¿no? Acá hay otra persona que está. Perfecto, muy bien. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Entonces acá seguimos avanzando. Ok, entonces por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo pasar de lo clásico al IA más FMA? Ya les dije claramente que el FMA es un aporte de los americanos del año 50, me parece, que se aplica, digamos, a la detección de fallas en diseño y en producción o en operación, pero hecho de hace muchos años. Entonces, ¿qué aspectos tenemos acá? Frecuencia de cálculo, en el clásico, anual o por hito. En cambio, en el IA-FMA es continuo, milisegundos. Esa es la gran diferencia por la aplicación de la IA. La severidad depende del juicio experto subjetivo. Es decir, la persona depende por cómo se encuentre para calificar, porque ya recuerden que se pone de un valor de 1 a 10, siempre, ¿no? Y en cambio, el modelo IA-FMA son modelos físicos e históricos en base a la data. En cuanto se refiere a la ocurrencia, el FMA clásico es una tabla estática del manual. En el caso de lo que es el modelo con IA, es un elemento por probabilidad, ¿sí? En la detección, una inspección visual de 8 a 10. En cambio, en lo que es la IFMA, se utiliza la Internet de las Cosas para la visión artificial, ¿ok? Entonces, la capacidad efectiva del FMI clásico es 45%. En cambio, el
potenciado con la IA, alcanza 88%. Otra cosa que es muy favorable a la IA es lo siguiente. En el caso del tiempo de respuesta, días o semanas, porque hay que procesar la información. En cambio, en la IA de FMA es a tiempo real, de inmediato. Entonces dice la caída de 8 a 10, 1 a 2, fundamental, reduce el RPL sin maquillarlo, anticipando alerta meses de falla. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿de cómo se compone todo este modelo? En capas. Las capas son las primeras. Primeramente, en la capa 1 es la capa física, sensores, Internet de las cosas. ¿Eso qué significaría? Para que tengan ustedes una idea. Si estamos hablando mejor de un puente que se ha construido, ese puente se le colocan sensores para medir la elástica deformada, sensores a lo mejor para ver el nivel del agua, y se pone una avenida, él detecta el sensor antes, son los sensores. Acelerómetros, extensómetros, sensores climáticos, cámaras de visión, drones, etcétera. Y la segunda capa es la capa analítica, la nube de IA, donde está el aspecto de la probabilística y todos estos temas que se utilizan. Y la tercera capa es la capa de valor público, a manera de gemelo digital. Ese es otro punto que se está avanzando fuertemente en, digamos así, en los gemelos digitales. ¿Sí? Un dashboard ejecutivo y unas alertas predictivas y una trazabilidad anticorrupción, etcétera. Esa es entonces la otra parte. Y ahora pasamos al bloque 3, que ya nos hemos adelantado un poco con la primera presentación, ¿sí? Nos hemos adelantado de que el bloque 3 son las 6 fases del ciclo de vida. Según el TMOK, la edición 6 del 2017, la II más IA más FMA aplicado a fase por fase. Entonces, aquí tenemos las 6 fases que lo habíamos visto en la primera presentación. La fase 1 es la concesión y planificación. La fase 2, el diseño y desarrollo. La fase 3, la preconstrucción. La fase 4 es la construcción. La fase 5 es la puesta en marcha. Y la fase 6, operación y mantenimiento. Y entonces acá están las ponderaciones de cada uno de ellos, ¿no? Si ustedes suman, evidentemente, que va a sumar 100, ¿no? Acá tenemos 44, 52, 84, 84, 90, sí, 42, 44, sí, 40, sí, va a estar bien, está bien. Entonces aquí, ustedes ven claramente, ¿no? Las fases críticas son 54% más 20. 54% más 20%. La fase de soporte, si ustedes se dan cuenta, correcto, acá están las fases críticas, son las de las rojas. La 2, la 4 y la 6. ¿Sí? Por eso que habla de 54% más 20, o sea, 22 más 32, 54%, más los 20 de operación metiendo, acá está. La fase de soporte, 26, 12, 20, 26. Entonces, interviniendo solo en diseño, más construcción, ¿qué podríamos lograr? Que evitamos el 54% de los colapsos. ¿Y eso qué significa? Estamos aplicando más o menos la regla de Pareto. Por lo tanto, entonces ya sabemos dónde aplicaríamos la parte, para empezar, de la gestión predictiva de riesgos, en la parte de los diseños, de los entregables del diseño. Para que de esa manera, planos, memorias de cálculo, lo controlemos y de esa forma avanzamos. Muy bien. Entonces acá vemos los modos de fallo por fase de ciclo de vida. Entonces acá tenemos el entregable de IA más FMA específico por cada momento del proyecto. Entonces acá nos dice, ¿no? La concepción. El modo de fallo típico, ¿cuál es? Omisión de riesgos geoclimáticos, ¿no? Y por supuesto, acá nos dicen, ¿no? En unos planes de documentos con unas responsabilidades difusas. ¿Cuál es el entregable? La matriz del RPN preliminar, o no go. ¿Qué significa esto? ¿Va o no va el diseño? ¿Va o no va la construcción a partir del diseño? Segundo, el diseño. Hipostasticidad más análisis sísmico insuficiente. Y ESG, es decir, el Environment, Sociability y la gobernanza, ausente en los TDR. ¿Cuál es el entregable? El RPN por elemento estructural, revisión normativa cruzada. Y luego viene acá la preconstrucción. Son expedientes desactualizados, saneamiento físico legal pendiente. ¿Y cuál es el entregable de esto? La auditoría en Red Nice. Cronograma con buffer por RPN. En la construcción, sustitución de materiales, apuntalamientos, accidentes laborales. Y el entregable es el RPN mensual por frente, alertas del Internet de las cosas y el reporte SG. Y así como eso, también analizamos
la parte de la puesta en marcha, donde están las pruebas funcionales incompletas, la accesibilidad deficiente. Y el entregable, el checklist operativo con RPN residual y transferencia. Entonces, miren, esta parte es muy interesante para que ustedes modulen, ya si más adelante conversando mejor con ustedes, están decididos, vamos a llamarle, a aplicar el modelo, pues con todo gusto, amigos, con todo gusto lo hacemos. ¿Sí? Entonces, bien, a ver, la parte final, operación y mantenimiento, ahí viene la fatiga, socavación, los KPIs sin cumplir y la pérdida de eficiencia. Y viene el gemelo digital con RPN dinámico y mantenimiento predictivo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, amigos, la extensión ESG. La extensión ESG. Integrar lo técnico y lo sostenible en una sola matriz. ¿Ok? Acá lo tienen, amigos, en esta vista que sale, está muy interesante, donde dice, ¿no? Las tres dimensiones del ESG en la matriz. Las mismas escalas de 1 a 10 en los riesgos técnicos. O sea, todo, recuerden ustedes, el S, O y el T, todos se califican de 1 a 10. Igualmente acá, las escalas para calificar la parte ambiental, la parte social y la gobernanza, también se califican de 1 a 10. En la parte ambiental, ¿qué es lo que tenemos? El CO equivalente, el ruido sobre el límite normativo, la eficiencia energética, la gestión de residuos y las aguas y los suelos. ¿Eso qué significa, amigos? Si tenemos obras que lamentablemente colapsan, nuestro impacto ambiental es mucho más alto. ¿Por qué? Porque estamos demoliendo cosas, estamos dejando de utilizar concretos y una serie de materiales que todos ellos tienen mochila ecológica. Y al hacer nuevamente el asunto, estamos afectando todo esto, ¿no? En la parte social, tenemos reclamos comunitarios, accesibilidad universal, seguridad y salud laboral y equidad de acceso y gestión vecinal. Y finalmente, en gobernanza, ¿qué tenemos? Decisiones, recuerden, responsabilidades, cumplimiento de KPIs, transparencia tarifaria, calidad del expediente técnico del proyecto y la integridad de la anticorrupción. Ah, y acá quiero comentar solo una información muy importante, amigos. Lo que se refiere a gobernanza está ligado con la parte anticorrupción o corrupción. Y hay un informe de la Contraloría General de la República que se llama el tamaño de la corrupción. Y ahí sabe que el tamaño de la corrupción en un año por compra pública está en el orden del 22%. Es una cifra que realmente es escalofriante. Muy bien. Entonces acá, ¿qué dice, no? El reordenamiento del riesgo con ESG. Ya sabemos, ¿no? La parte del ambiental, la parte social y la parte de la gobernanza. Caso de la línea Metro 2. Este trabajo lo presenté justamente en Colombia, expuse ese trabajo y ahí tiene que ver la gobernanza. Y más o menos les explico brevemente en qué consistió ese paper que presenté al Congreso de ITMA. Apliqué el modelo IA más FMA y lo dije, voy a orientarlo al metro. Y entramos a la opción SG y tomé claramente de que el proyecto de la línea Metro 2 por aspecto de la gobernanza, estamos perdiendo muchísimo dinero como país porque han habido una serie de arbitrajes, porque por malas decisiones no se han generado causales para arbitrajes. Y esos arbitrajes, evidentemente, hay logros arbitrales que ya hemos perdido. Y ahí está el asunto, ¿no? Los modos de fallo, ¿cuáles son? Fíjense, demora técnica en obras. Tipo técnico. RPN inicial, 240. RPN ajustado, 230. ¿No? Ahora, retrasos en adquisición de terrenos. Estamos hablando de la línea Metro 2. ¿Qué tipo? Gobernanza. Y el RPN inicial, 180. ¿Y cuál fue el RPN ajustado? 290. ¿Eso qué significa, amigos? Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Si estaba inicial y luego aumenta. Aumenta, por supuesto, amigos, porque si hay una demora en exceso en los terrenos que se le entrega al concesionario, eso es que está generando que los RPN aumenten su detección, su probabilidad de ocurrencia, su impacto, porque hay demoras. Si estaba previsto, por ejemplo, de entregar un terreno para la estación 5, por decir un ejemplo, en 30 días, y lo hemos entregado no en 30, sino en 180 días, evidentemente el RPN aumenta. ¿Ok? Después, gestión insuficiente del tráfico. ¿A qué se refiere esto? A desvíos. Los desvíos, ¿con cuántos empezó? Con 160. ¿Y a cuánto se ha llegado? A 270. Porque si no se hace un adecuado desvío, eso afecta al desarrollo de la obra. ¿Ok? Después, el incumplimiento de los KPI contractuales. Gobernanza más la parte social, el RPN inicial, 150,
y el RPN ajustado acá 260. O sea, ustedes ven claramente que el RPN, en lugar de bajar, se han incrementado. Y eso está ligado con la parte de la G, de gobernanza, y en la parte social. Entonces, por lo tanto, ¿qué decimos acá? Como tema resumen, los riesgos técnicos permanecen estables, los sociales y de gobernanza se duplican o triplican por el hecho de que se toman las acciones y las decisiones oportunas. Estos son los modos de fallo que escalaron a arbitrajes nacionales e internacionales la línea de estos dos. Muy bien, un momentito, por favor. Ya estamos acá. Entonces, bien, ahora vamos a ver los beneficios, amigos. El bloque 5, los beneficios cuantificados. Validación retrospectiva y oficial. Y acá en la figurita esta que representa lo que queremos. Entonces, ¿qué cosa podemos tomar como positivo? Evidentemente, amigos, justamente lo positivo está en la aplicación del modelo. ¿Sí? En la aplicación del modelo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Por ejemplo, 5 dimensiones de beneficio cuantificado. Capacidad de detección. En la gestión tradicional está basada, solamente se logra un 45% por la impresión visual. En cambio, aplicando el modelo IA más FMA más CSG, que está reforzado por Internet de las Cosas y por la visión artificial, podemos llegar al 88%. ¿Y eso qué significa, amigos, en los proyectos? Si aumentamos el hecho de la detección de 45, 88%, quiere decir que toda la gama de riesgos que se podrían presentar en el proyecto se detectan y por lo tanto los mitigamos. Por lo tanto, la obra se desarrolla con normalidad. En este caso, en la incertidumbre estructural, en la gestión tradicional es alta, basada en juicio experto, ¿no? En la incertidumbre estructural, o sea, hay una incertidumbre muy alta. En cambio, con la aplicación del IA más FMA, es reducida al 40% basado en datos. ¿Por qué? Porque toda la información que tenemos, imagínense los planos, hacemos un replateo topográfico, hacemos un informe de situación y eso lo incorporamos al modelo, el modelo procesa y nos da la data. Y con eso se reduce la incertidumbre. ¿Ok? Los costos de reconstrucción en el reactivo es disperso. En cambio, en el asunto de la aplicación de la gestión predictiva, es focalizado a determinadas partes, generando un ahorro del 85%. Y la detección temprana, que es lo principal que tiene esto. Evidentemente, en el caso convencional, basado en la experiencia de las personas, puede hacerse con días u horas de anticipación, o quizás nunca. En cambio, la aplicación del modelo es meses atrás. ¿Eso qué significa, amigos? Que antes de, si estamos por hacer algo en diciembre de este año, y ahora estamos julio, el modelo detecta los problemas que se van a presentar allá. Por lo tanto, estamos trabajando de manera anticipada. La trazabilidad anticorrupción, en este caso la tradicional es limitada e institucional. En cambio, con la aplicación podemos llegar al gemelo digital, que es lo más avanzado que podemos tener y es verificable. Entonces, como verán ustedes, amigos, la aplicación del modelo incide en la detección, baja la incertidumbre, baja los costos de reconstrucción y incrementa la detección temprana. Y por supuesto, baja la tasa de anticorrupción. Y acá, como para que ustedes se den cuenta, amigos, ¿qué tenemos aquí? El RPN tradicional, ¿sí? Y acá el RPN producto, el IA más FMA. Entonces, en rojo, el tradicional, perdón, en azul, ¿cierto? ¿No? Y en rojo el RPN IA FMA. Entonces, en el Chirajara, 120, ¿no? Y acá el 720. Dice validación retrospectiva en 4 casos icónicos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos detectado? En la aplicación del modelo detecta que hay un RPN de cuánto? De 720. Por lo tanto, al detectarse ese valor, ¡pum!, tenemos que parar todo. Y evidentemente, al parar todo y hacer un encuentro, una verificación detallada del modelo, detectamos las cosas. El Morandi, lo mismo, 1000, ¿cierto? Acá 900, ¿y a cuánto puede bajar? A estos valores que ya son controlables. Por lo tanto, esta gráfica es sumamente importante de su capacidad de detección a la aplicación de la IA más el FMA. Y bien, 3 aplicaciones del modelo en el mercado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podamos nosotros hacer por cada una de las obras en las cuales ustedes participan? Primeramente, podemos hacer un análisis forense. El análisis forense, evidentemente, pero ustedes dirán, pero yo, ¿para qué hago un análisis forense?
evidentemente para ver responsabilidades. Es decir, la análisis forense se aplica en obras colapsadas. O sea, ya colapsó la obra, el modelo análisis forense determinó responsabilidades, reconstrucción de la causa raíz y del RPN por fase con sustento documental, normativo y pericial. También podemos hacer el otro servicio, el rescate y la reactivación de obras paralizadas. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Replanteo la matriz, ¿no? La gestión ESG, destrave de arbitrajes, la reactivación del flujo de inversión. Entonces podemos ver la manera de reactivar las obras. Pero lo más interesante es la auditoría predictiva, que es mucho más barata y además tiene un beneficio mucho mayor. Obras en operación. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? La implementación continua del modelo IA más FMA más ESG, gemelo digital, reporte, etcétera. Entonces son los tres tipos de acciones que podemos hacer por ustedes, amigos. Y por supuesto acá, el sustento académico, de parte mía, que yo he trabajado, repito, ya he hecho artículos para IGMA, he hecho también trabajo para el Congreso de Patrimonio de Obra Pública de España, y acá el concurso que se hubo de proinversión, presenté un artículo sobre las obras de proinversión y un análisis constitucional que también lo acabo de hacer y que es lo que ya les dije claramente, que se ha publicado la carta abierta para los dos candidatos y puedan, digamos, mejorar su gestión en beneficio del país. Muy bien, acá terminando esta ponencia, acá está, gracias, mi agradecimiento a todos ustedes. Ahora vamos a ver, repito, el video. La gestión de riesgos debe nacer en la fase de diseño. La detección temprana, no la reacción tardía, es el verdadero generador del valor público. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá me retiro de esta parte y pasamos al video, estimados amigos, pero déjenme confirmar de que haya hecho un ratito, por favor, déjenme compartir, compartido con audio. Un momento, por favor. Sí, está bien. Ya, entonces vamos a ver ahora el video que es la tercera parte, con lo cual culminamos y podemos conversar unos minutitos. Ya está. A ver, vamos a ver. Ok, entonces empezamos, amigos. El profesor nos escucha el video. A ver, ahora vamos a probar. A ver, por favor, muchas gracias por avisarme, ¿eh? Gracias. Ahora me dices, por favor, ¿ya? Ahora sí se escucha. No, aún no. Yo sí escucho. A ver, a ver. Ahora sí se escuchó. Sí se escucha. Ya, listo, perfecto. Entonces vamos. Cinco, cinco, seis, siete, siete. No hay audio, Magister. No, ahorita no hay audio, ingeniero. Un ratito, ya ahorita voy a compartir nuevamente. Ya. Entonces, miren, lo que voy a hacer acá es apagar mi cámara y apagar el audio. Y voy a poner el video. Y ustedes me dicen, alguien pone las reacciones que hay, levanta la manito esa y con eso confirmamos que están escuchando normalmente, ¿ya? Por favor. De la gente IA elaborado por mi persona.
Empiezo a compartir entonces. Muy bien, ustedes ya están viendo el agente. Este es el agente creado por mi persona. Disculpen, ¿hasta ahí escucharon? Sí, lo que está explicando sí se está escuchando. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué? Evidentemente lo que yo he hecho es cargar un documento que es justamente el primer archivo que se presentó, es decir, el archivo donde se presentan los proyectos colapsados. Entonces, simplemente le dije acá, aplicar el modelo con extensión SG al ciclo de vida de los proyectos colapsados. Pero dije, proyectos colapsados. Entonces, él directamente comienza a aplicar todo y comienza a darnos un resumen ejecutivo, ¿no? Las principales conclusiones, donde dice claramente acá, se determinó que el 76% de las situaciones adversas se materializan en la fase de construcción y operación, pero se gestan en la planificación y diseño, con riesgos con un RPN superior a 300. Se recomienda paralizar cualquier avance en estructuras de deficiencias normativas no subsanadas y continuar únicamente paquetes de trabajo con monitoreo predictivo en tiempo real. Entonces, esto es lo que él dice, el agente nos da esta información. Entonces, al ver que está, como yo le puse, los proyectos colapsados sin precisar en qué orden, entonces acá simplemente muestro un poquito para que ustedes estén al tanto. Lo que acá se muestra, riesgo de no implementar, colapso total del puente Chirajara. ¿Quién es el dueño del riesgo? Diseñador estructural. Entonces, pero mirando esto, he preferido luego de ver toda esta parte, decirle a la gente lo siguiente. Ustedes ven, acá está. Dice, aplicar el modelo con extensión SG al ciclo de vida de cada uno de los proyectos colapsados. Hacer una tabla detallada para cada proyecto. Entonces le cambio ya la instrucción. Le digo, mira, aplica, es una presentación que tiene varios proyectos colapsados, pero le digo, aplica el modelo a cada proyecto. ¿Sí? Entonces eso es lo que él hace. Entonces comienza a ver y nos comienza a decir. Por ejemplo, acá ya nos muestra el Centro Comercial Real Plaza Trujillo, que fue el que se mostró. Entonces, que ustedes ven acá, entonces fase del ciclo de vida, diseño, desarrollo y construcción, estructura principal, y nos dice acá, modo de fallo, es decir, se refiere al riesgo, ¿no? Diseños no chequeados, falta de control técnico. El RPN que él detecta es 280, supera al valor que ya se señala de 150, 180. Y además toma en cuenta los criterios de gobernanza y la parte social. Entonces, el impacto SG dice en gobernanza, fallo grave en control de calidad, ¿no? QAQC y omisión de revisiones. Y en la parte de lo que es social, riesgo inminente de muertes o lesiones graves de usuarios, nos dice. ¿Y cuál es la acción preventiva? La acción preventiva debería ser revisión colegiada de planos con validación algorítmica vía IA. ¿Y cuál es la acción correctiva? Refuerzo estructural, rediseño y soporte técnico de inmediato. Entonces, eso ya nos está advirtiendo. Entonces, simplemente con este primer proyecto, estimados amigos, y por supuesto, más adelante, cuando usted ya tenga el interés correspondiente, podemos ampliarlo. Pero solo con este proyecto, basado en el archivo que se presentó, el PDF, donde se muestran las fotografías del proyecto, él nos dice que hay un problema en el diseño y hay un problema de la falta de revisión del diseño. Si se hubiese hecho eso en ese momento, antes de construir esta aplicación del modelo de gestión predictiva de riesgo más la extensión ESG, hubiésemos detectado eso. Entonces, él como ya sigue, Puente Chirajara, la central hidroeléctrica de Otuango, cada uno de los proyectos en el edificio Space de Medellín. Este, por ejemplo, es un tema sumamente grave, que ustedes lo ven acá, ¿no? Entonces, acá lo vemos, vamos a ver la tablita. Entonces, fíjense, acá está la tabla. En este caso, el edificio Space de Medellín nos dice en diseño y construcción, elemento crítico, diseño estructural. Directamente nos está indicando. ¿Y qué nos dice? El modo de falla, o sea, la causa de la falla, los cálculos insuficientes, ejecución deficiente, y el RPT que detecta 390, y aplica la gobernanza y la parte social. Y
Y en la parte de decisión, que es la parte importantísima, amigos, dice negligencia en el cálculo estructural para abaratar costos. Y las parte de lo que es social, víctimas mortales y pérdida de patrimonio habitacional. ¿Y cuál es la acción preventiva? Verificación cruzada obligatoria, modelado avanzado, IA estructural. ¿Cuál es la acción correctiva? Refuerzo de placas, evacuación urgente, evacuación del edificio, porque este edificio cayó solo. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver acá claramente el tema este. Entonces acá está el otro edificio Surfside de Estados Unidos, la discoteca Jet Set de la República Dominicana, la presa Brumadinho de Brasil, entonces el puente Chancay de Lima, Perú, el rascacielos de Bangkok en Tailandia, ¿no? Entonces, al ver esto, yo entonces veo y le digo, oye, ¿sabes qué? Le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las causas más graves del colapso de los proyectos? ¿En qué fase? ¿Qué lo motivó? ¿Qué no se hizo? ¿Qué lecciones aprendidas debemos rescatar? ¿A cuánto ascendieron los impactos económicos? ¿Y cuánto habría sido la población afectada con el colapso de los proyectos? Estimados amigos, sean ustedes ingenieros, sean de cualquier profesión que sea, yo en mi caso soy ingeniero mecánico, entonces evidentemente que tenemos una responsabilidad directa o indirecta. Entonces le hago esta pregunta y la gente comienza a determinar, ¿no? ¿Cuáles son las causas más graves del colapso y en qué fase se origina? Esto es importantísimo, amigos. Dice, el análisis revela el patrón crítico. El 76% de las situaciones adversas se materializan en la fase de construcción y operación, pero su origen, causa raíz, se da en la fase de concepción, planificación y diseño. Entonces, aquí tenemos que hacer un asunto muy, muy importante, estimados amigos que nos están siguiendo. Tenemos que pensar en la aplicación de las nuevas tecnologías. En este caso, es este modelo que ha sido desarrollado por una persona, gestión predictiva de riesgo basado en inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que hay que aplicarlo en la etapa de diseño. Entonces, acá, justamente después de esta parte, dice, ¿no? La pregunta que le hice, ¿qué lo motivó y qué no se hizo? Vamos a ver de frente qué no se hizo. No se aplicó la gestión predictiva de riesgos, claro. No se realizaron ensayos no destructivos. No se implementó instrumentación y monitoreo del tiempo real, o sea, Internet de las cosas. No hubo revisión por pares. Es decir, los planos, no se revisaron. ¿Qué lecciones aprendidas debemos rescatar? La gestión del riesgo debe ser predictiva, no reactiva. ¿De qué sirve, estimados amigos? Lamentablemente en Trujillo, ustedes saben, hubieron, según las noticias, 8 muertos, 83 heridos. Entonces, la parte reactiva es claro. Lamentablemente, la entidad, que en este caso es el Grupo Interbank, ha tenido que pagar a los fallecidos y ha tenido que cubrir todos los costos de las personas heridas. Pero son cosas reactivas. Eso es lo que debemos evitar. Acá también nos dice que otra lección aprendida, la integración comunitaria del criterio ESG, es environment, social y gobernanza, o sea, es la parte ambiental, la parte social y la gobernanza. Pero ¿por qué la gobernanza? Y pues soy muy enfático en ese sentido, estimados amigos. Cuando hablamos de la de gobernanza, estamos hablando de las decisiones, pero con sustento. La institución de las PMO, el Project Management Office, y por supuesto los RPN, cuando están en este valor de 250 a 300, lo que tenemos que hacer es paralizar. Detectamos, o sea que la IA, el modelo detecta ese riesgo, hay que paralizar, ¿sí? Pues, ¿a cuánto ascendieron los impactos económicos? Pues acá nos dice, ¿no? ¿Cuánto habría sido la población afectada? Pues fíjense, en empresa Mondaño murieron 270 personas. En el edificio Surfside, 98 fallecidos. En el puente Chiragara, 9 obreros fallecidos. En el edificio Space, 12 fallecidos. Y la población afectada, pues, no digamos, es muchísima. Ahí viene un concepto que tenemos que pensar todos los profesionales, estimados amigos, lo que se llama el valor público. ¿Qué significa el valor público? Lo que la población espera de nuestra gestión. Entonces, en base a esto, yo le pido que haga un informe de gestión, ¿sí? Le pido que haga un informe de gestión, pero a su vez, antes de pasar a ver el informe, miren lo que el modelo de Gemini ha sacado. Este es el agente IA FMA que he desarrollado. Entonces nos presenta acá lo dice, ¿no? Claramente es un simulador interactivo de mitigación predictiva,
que es el producto de lo que es el IA más FMA. Entonces, él muestra esto, donde nos dice el riesgo expuesto. ¿Qué debemos entender por el riesgo expuesto, estimados amigos? Es la magnitud de lo que podría significar la pérdida por el colapso de algún proyecto que estemos trabajando. ¿Y qué sería el capital salvaguardado? El capital salvaguardado que dice ahí también en el color verde es lo que podríamos dejar de perder. Es lo que teníamos que dejar de perder ahí. Entonces, ¿por qué? Porque implementamos el modelo IA más FMA. Entonces, fíjese, acá no dice el RPN actual, está en este caso, estamos hablando de el proyecto Puente Chirajara, nos dice el RPN actual es 432. Por supuesto que tenemos que paralizar. Y si hubiésemos paralizado en el Puente Chirajara antes de seguir, pues si hubiesen evitado ese número de muertos, ¿no? Y por supuesto acá, ¿cuánto es? 120 millones de dólares. Entonces acá dice salvaguardar, paralizar la obra. ¿Y qué ocurre si invertimos en el modelo? Fíjense, voy a mover un poquito, 1% y ya bajó, miren lo que bajó acá, 11 millones de dólares. 1%, 4 y ya bajó. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está mostrando esto? Está mostrando de que por la inversión que hacemos en la implementación del modelo de gestión predictiva de riesgos con extensión SG, se logra un ahorro bastante interesante. Y acá además está puesto para cada uno de los. Vamos a pensar acá en el edificio de Estados Unidos, ¿sí? Entonces acá, en el edificio de Estados Unidos, el Surfside, que murieron 98 personas y además se tuvo que, la empresa o la inmobiliaria tuvo que reconocer, y acá están 1.000 millones de dólares. Entonces, por implementar el modelo, fíjense, observen por favor, 2% ya se hubiese dejado de perder del orden de 200 millones de dólares. Entonces, ante esa situación es que yo le pido un nuevo informe al modelo. Primero le estoy pidiendo un informe que lo vamos a ver rápidamente. Y ahí, entonces, este es el punto. Entonces, definir el riesgo puesto y ya está. Entonces, ahora vamos a ver, estimados amigos, los informes. Vamos a ver primeramente el informe de resultados que nos emite el modelo. ¿Sí? Una auditoría estructural preventiva de megaproyectos. Ustedes están observando. Por supuesto que para aquellas personas que tengan ya un interés completo, podemos empezar a conversar sobre la aplicación de modelo en sus proyectos, en sus organizaciones, ¿sí? Entonces, el tema fundamental, lo que dice aquí, alto, toma de decisiones estratégicas. El modelo está orientado al IA más FMA más ESG. Y recuerden, la G viene de decisiones. Entonces, acá viene el resumen ejecutivo. Entonces, lo principal, estimados amigos, la alerta de gobernanza, las decisiones. El 76% de los fallos que derivan en colapso se manifiestan físicamente durante la etapa de construcción y operación, pero se gestan invariablemente por deficiencias técnicas, ahorros injustificados y falta de supervisión durante la fase de concepción, planificación y diseño, fases 1 y 2 de los proyectos. ¿Ok? Entonces, mire, acá ustedes ven claramente los gráficos. Entonces es el impacto en la mitigación predictiva. RPN crítico original, el tradicional, pero evidentemente tradicional calculado como resultado de la aplicación del modelo. Tengan presente eso, ¿no? Y si aplicamos el modelo, fíjense lo que se ha mitigado, de este valor de 400 a este valor pequeño menos de 100 en todos los casos. Eso es lo que se hubiese hecho, pero además tengan presente que de haber aplicado el modelo en Chirajara, Hidroituango, Brumadinho, Space, Surfside, Chancay, el Centro Comercial de Trujillo, Yetse y la Tailandia, se hubiese evitado los colapsos de las obras. Eso es lo más importante. Entonces, ustedes pueden ver acá la magnitud de las pérdidas financieras y lucros cesantes por el colapso. En el caso de Brumadinho, Brasil, 7.000 millones de dólares. En el caso de Hidroituango, 1.500 millones de dólares. En el caso de Surfside, 1.000 millones. Esas son las pérdidas que se generan por esa gravedad de los proyectos. Entonces, veamos acá la parte de esta matriz que es sumamente interesante, estimados amigos. Puente Chirajara. Fase crítica, diseño. ¿Cuál fue la falla raíz o incumplimiento normativo?
lo dice claramente. Error crítico de modelamiento de carga en la viga transversal, subdimensionamiento, falta de revisión cruzada por pares. Y el RPN que se detecta, el modelo detecta, es 432. ¿Eso qué significa? Que si se hubiese hecho un acompañamiento al proyecto, se detecta y se da la orden de paralizar. Entonces, si se hubiese paralizado y solucionado el problema, bajaba el RPN a 72, con lo cual ya no había problemas. El impacto social y económico, 9 obreros fallecidos y 120 millones de dólares porque se tuvo que demoler todo ese proyecto. Y así como eso, podemos ver el caso de la empresa de la presa Brumadinho, que claramente dice acá, falló en operación y mantenimiento. ¿Y cuál fue la falla raíz? Licuefacción de relaves y erosión interna, ocultamiento de reportes de inestabilidad, corporativos, fraude en QA/QC, Quality Assurance, Quality Control. ¿Cuál era el valor RPN calculado? 504. Si aplicáramos el modelo hubiese sido 48, es decir, solucionando el problema, si hubiese detectado eso. ¿Pero qué se generó? 270 fallecidos y un impacto de 7.000 millones de dólares. Entonces, se dan cuenta, estimados amigos, lo que acá tenemos. En Estados Unidos, fíjese, colapsó en operación y mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué generó el problema? Lo dice claramente. Una degradación sostenida y corrosión por cloruro sin tratamiento, negligencia de la Junta Administrativa, gobernanza para ejecutar refacciones urgentes. El RPN que se fue detectado, 432. Y se generaron 98 fallecidos y un impacto de 1.000 millones de dólares en indemnizaciones y liquidaciones. Entonces, acá ustedes se dan cuenta claramente cuáles serían los resultados principales que tenemos entonces. La directiva de implementación obligatoria de la auditoría predictiva. Auditoría predictiva en el caso que simplemente estemos haciendo sin acompañamiento. Lo mejor es el acompañamiento en los momentos claves. Entonces, todo proyecto superior a 10 millones de dólares de inversión pública o acción público-privada debe obligatoriamente ejecutar la matriz IAMAS-FMA. Se prohíbe el inicio del paquete de trabajo de superestructura hasta contar con la simulación paramétrica. Es decir, que se ha hecho el control de toda la parte de los planos. Directiva 2. Celo tolerancia, técnica y trazabilidad, gobernanza, decisiones. Para evitar fallas de materiales como el caso de Chirajara o Trujillo, es compulsoria la exigencia de ensayos no destructivos, ultrasonido, radiografía, tintes penetrantes y que el 100% de soldaduras de miembros de tracción. Todos los certificados laboratorios deben subirse inalterables o repositorios bajo control corporativa, blockchain o equivalente digital. Dueño del riesgo, el supervisor de obra y el contratista. Entonces, esto como resultado de lo que ha hecho la investigación. Y la directiva 3, monitoreo de salud estructural integrado al CAPEX. Los contratos de concesión y operación deben incluir dentro de los pliegos presupuestados iniciales la instalación de instrumentación de Internet de las Cosas. Sensores de deformación y vibración. Evitar colapsos diferidos como el caso del Surfside en Miami es 60% más económico operativamente si los sensores envían alertas predictivas a los gestores de mantenimiento. El dueño del riesgo, el concesionario, el entidad operadora. Entonces, este es el informe de resultados. Entonces, al ver esto, yo le pido el otro informe, ¿no? Le pido este otro informe donde dice claramente, estimados amigos, informe técnico gerencial, optimización de la inversión, predictiva en infraestructura del modelo IA-SFMA-SG, aplicación del modelo. Entonces acá nos va a dar una serie de informaciones que son sumamente importantes, ¿cierto? Que la presente investigación introduce el concepto de simulador interactivo. Es decir, recuerdan el simulador que nos va marcando cuánto estoy invirtiendo en el modelo y cómo va bajando la pérdida, el lucro cesante, etc. Entonces, eso es lo que nos va a dar. Entonces, los fundamentos matemáticos, ¿no? Y viene acá la aplicación, directamente. Entonces, en el caso 1, Puente Chirajara, colapso por diseño estructural. Entonces, acá nos da la tabla. Esta tabla la podemos convertir en gráfico, pero ¿cómo se interpreta esta tabla? Que la quiero que veamos bien, estimados amigos, de tal manera que ustedes, como producto de esta conferencia que estamos haciendo, sin compromiso y totalmente gratuita, entonces fíjense, por ejemplo, dice, en el nivel de inversión, 0 en las ejecuciones, digamos, normales, convencionales. Entonces, el costo de implementación, 0, por supuesto, pero ¿qué cosa es lo que ocurre?
de que se encuentra que hay un RPN de 432. Y basado que eso ya superó el 150, el rango de 150-80, ¿eso qué habría que hacer? Paralizar ese avance de la construcción. Sin embargo, en ese caso, como no se paralizó, colapsó una de los puntales del puente, vamos a llamarle, y luego de los informes ejecutados, se ordenó que hay que demoler todo el puente, lo que había construido. Y se hizo un nuevo diseño, se hizo una nueva construcción. Evidentemente, en ese momento, el riesgo expuesto, o sea, todo lo que se tiene que perder era de 120 millones de dólares. Capital salvaguarda, cero. ¿Qué se tenía que hacer en ese momento? Paralizar. Pero, ¿qué pasaría si se invierte 0,5 en el modelo? ¿Ok? Eso sería insuficiente, pero ya hay un costo de inversiones de 450,000. El riesgo bajaría a 310. Y por supuesto, el riesgo expuesto bajaría y el capital salvaguardado ya son 34 millones y medio de dólares. Pero fíjense ustedes la relación beneficio-costo. 450,000 y acá lo que se está ahorrando es esto, una auditoría urgente. Y acá viene el punto. 1.5% del balance óptimo. ¿Cuánto era el costo? 1.350.000 dólares. El riesgo, por supuesto, luego de todo ese proceso hubiese bajado a 72 y el riesgo expuesto bajaría de 120 millones de dólares a 2 millones de dólares. Y por supuesto el capital salvaguardado, 116 millones de dólares. ¿Y cuál es la solución? Continuar tranquilamente. Entonces, amigos, con esto, ¿a qué queremos llegar? Para que ustedes lo tengan bastante claro. Todo proyecto de construcción de infraestructura significa inversiones muy grandes. Si mantenemos el trabajo de estos proyectos bajo la forma convencional actual, vamos a perder muchísimo dinero. Y esto estamos viendo proyectos de diversos países, ¿no? De Brasil, Colombia, México, Perú, por supuesto. Esto estamos viendo muchos proyectos. El hecho de implementar las nuevas tecnologías, donde la IA tiene un rol fundamental, es hacia donde apuntamos. Entonces, fíjense, Presa Brupadiño es el segundo proyecto, Central Hidroeléctrica y Tuconga en Colombia, ¿sí? El edificio Space en Colombia, el puente de Chacay de Perú, el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo. Vamos a ver este caso, ¿no? Real Plaza de Trujillo, cero de aplicación de inversión en el modelo, el RPN 280, el riesgo expuesto ya está acá en 8 millones de dólares. Y por supuesto el capital salvaguardado es cero. ¿Y qué es lo que habría que hacerse? Paralizar el proyecto. No podíamos seguir. Entonces, cuando viene un balance acá, el 1.5% de inversión, que significa, miren lo que significa, invertir 75,000 dólares, entonces la pregunta es, el RPN baja a 40, el riesgo expuesto residual en 50,000, y el capital salvaguardado es 7.875.000, con una inversión de 75. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿la relación beneficio-costo no justifica la implementación de estas nuevas tecnologías? Por supuesto, continuar en seguridad. Y así, entonces, ¿a qué logramos? ¿A qué llegamos? Conclusiones estratégicas también global. El origen oculto de las catástrofes, las fallas estructurales destructivas no son fortuitas ni de fuerza mayor. Aunque se gatillen en la operación por un sismo o avenida hídrica, la causa raíz es un error de gobernanza técnica, decisiones, estimados amigos, en el modelamiento primario o una debilidad de supervisión constructiva no mitigada a tiempo por falta de control tecnológico. Retorno financiero irrefutable. La asignación presupuestal para el modelo IAFMASG, máximo 2% del CAPEX, actúa como una póliza de retención de valor. El capital salvaguardado acumula en los casos de estudio supera los 9.500 millones de dólares. Dictamen general de paralización o continuidad. Se establece la prohibición absoluta de liberar valorizaciones financieras u autorizar etapas de vaciado de concreto y montaje estructural en cualquier obra de envergadura nacional cuyo RPN estructural supere los 250 puntos. Eso es muy importante, amigos. Es mandatorio decretar la paralización inmediata de fuentes de obras ciegos sin trazabilidad de ND en saberes destructivos
y exigir la continuidad exclusiva bajo los protocolos automatizados del modelo IA más FMA. Recomendaciones para la implementación institucional trilateral. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo en la gestión y ejecución de proyectos, entes públicos, contratistas y supervisores. Institucionalización de las bases de licitación. Ojo con esto. Incorporar obligatoriamente en los términos de referencia de obras públicas, APP, contratos G2G, gobierno, la elaboración de la matriz predictiva y A más FMA. Y su actualización dinámica quincenal mediante algoritmos validados. Es decir, acompañamiento. Exigencia de desarrollos no destructivos. Condicionar los pagos de hitos contractuales críticos, cimentaciones profundas, soldaduras estructurales de puente, auditorías físicas, mediante ultrasonido, gamografía y control geométrico láser 3D. Presupuesto protegido de calidad. Desvincular el costo de los ensayos de control y aseguramiento del presupuesto básico al contratista. Crear una partida independiente, fondo de mitigación preventiva y AMAS FMA, administrada directamente por la supervisión o una oficina de gestión de proyectos de tercera parte, independiente, para garantizar resultados. En la academia y escuelas de ingeniería, universidades y posgrados, reforma curricular inmediata, introducir en las escuelas de ingeniería civil, mecánica y de gestión la cátedra obligatoria de ingeniería de confiabilidad y modelado predictivo de riesgos estructurales, FMA. Reemplazar la enseñanza exclusiva de análisis probabilísticos estáticos por enfoques dinámicos basados en Machine Learning. Desarrollo de laboratorios forenses digitales. Promover la creación de centros de investigación universitarios especializados en la generación de gemelos digitales, Digital Twins. Tema fundamental. De la infraestructura vial del Estado, permitiendo a los estudiantes de posgrado simular fatigas de materiales y fallas bajo modelos IA-FMA en escenarios reales. Formación integral del criterio ESG. Ya se los he dicho, ¿no? Ambiente social y gobernanza. Y la gobernanza en la parte de decisiones. Educar a las futuras generaciones de ingenieros proyectistas en la responsabilidad trilateral de sus diseños, concientizándolos de que un error en una memoria de cálculo destruye el ecosistema. Ojo, destruye el ecosistema, por supuesto. Cuesta vidas humanas, la parte social, y genera crisis judiciales por quiebra ética de gobernanza. En los colegios profesionales y consejos departamentales, certificación de competencias especializadas, ¿sí? Crear un registro nacional de ingenieros especialistas certificados en modelos IA-FMA, exigiendo dicha credencial para ejercer los roles de jefe de proyecto, ingeniero proyectista en estructuras o supervisor principales de megaproyectos estatales. Autorización del código de ética y peritaje de oficio. Tipificar la omisión deliberada de control de calidad o la alteración de memoria de cálculo, ejemplo, casos Space o Brumadinho, como faltas gravísimas contra el ejercicio profesional sancionados con inhabilitación permanente. Los colegios deben actuar de oficio como peritos técnicos independientes ante las alertas emitidas por los algoritmos predictivos en obras públicas. Plataformas de trazabilidad técnica colectiva. Habilitar un repositorio institucional digital donde las empresas supervisoras colegiadas reporten con protección de confidencialidad comercial, pero total transparencia técnica, los modos de falla recurrentes detectados en las regiones, consolidando la gran base de datos de lecciones aprendidas nacionales para retroalimentar la IA del modelo. Y con eso lograríamos muy buenos resultados. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido muy placentero poder estar con ustedes en esta presentación. Gracias. Yo acá quiero decirles algunas cosas. En primer lugar, he pasado acá al chat del Meet un enlace WhatsApp para poder estar en contacto con ustedes y pasarles la grabación. Por favor, anótense ahí, simplemente ingresen a esto y ya con eso yo los tengo. Perdón. Disculpen un ratito. Un minutito, perdón. Listo, les decía entonces, amigos, que esta ha sido la charla
Hemos tenido tres partes. La primera, la presentación de los puestos colapsados. La segunda, la presentación de fondo. Y la tercera, esta que es ya una aplicación de lo que es el agente. El agente del modelo predictivo que, digamos, estamos pues, listos para poder apoyarlos a ustedes. Más bien, me gustaría mucho, si ya, digamos, tienen ustedes alguna pregunta, alguna intervención cualquiera, adelante, por favor, yo estoy con disposición. Tenemos unos 5 minutos para las preguntas suyas, por favor. Adelante, Maricielo. Buenas tardes, por favor. Sí, buenas tardes, ingeniero. Tenía más que nada una consulta con respecto a su PPT. Justo estaba mencionando una tabla donde estaban los riesgos tanto técnicos como el del ambiente, social y gobernanza. Y tenía ahí duda por qué los riesgos técnicos no hay mucha variación en lo que es el cálculo del RPN, el base, y con respecto al otro había otra columna más. Ahí es donde yo tenía más que nada la duda. Sí, sí, cómo no. Mira, los riesgos técnicos son los convencionales de los proyectos, pero los riesgos ESG son la parte de environment social y gobernanza. Y según las investigaciones ya realizadas por trabajos de que he hecho varios artículos, se encuentra claramente que la conclusión está en la gobernanza, ESG. Entonces, y ahora, por supuesto, mira, solamente para que ustedes se den cuenta, voy a hacer una breve aplicación rapidita, así un ratito, con el agente para que de esa manera veamos un tema bien interesante, que es el que yo quiero mostrarles así como para terminar la sesión. Un momento, por favor. Voy a entrar a la gente un ratito. A ver, un momentito y ahorita les preparo el tema, ¿ya? Un ratito nomás, denme unos segundos nomás, ahorita. Por favor. Ya está. Ok, voy a compartir. A ver, un ratito, voy a compartir de una vez, entonces ahí les presento el tema, un ratito. No me demoro mucho. Ya estamos. Estoy compartiendo. Ya está. Me dicen que se están viendo ya, ¿no? El signo de interrogación, ¿lo están viendo, por favor? Sí, sí se observa. Ya, listo. Entonces acá está, miren el Gemini, ahí está mi agente. Este es mi agente. A ver, un ratito, por favor. Alguien ha entrado, creo. Ya, sí, ha entrado una persona. Entonces, mire, acá está mi agente. Voy a entrar a la agente. Ok, acá está mi agente. Entonces yo, por ejemplo, acá a este agente le voy a poner solamente un planito para que se den cuenta ustedes claramente, pero antes también voy a prestar el plano de qué se trata, para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Ese plano, a ver, un ratito, ahorita se los muestro, para que se den cuenta ustedes de qué estamos hablando, ¿me entienden? Porque, o sea, que esa forma ustedes tienen cada vez más yo certeza, mayor confianza en el asunto. Entonces voy a buscar acá. eh, Confianza, vamos a ver. Acá está. Miren, voy a abrir el plano que me pasaron en Colombia. Estuve en Colombia y me pasaron en un congreso este plano, que ya lo van a ver ustedes completito. Acá está. Este es el plano del pilón de Chirajara. Lo ven, un plano complicado, ¿me entienden? Entonces, este plano lo voy a ingresar al modelo, ¿sí? A la gente. Entonces, acá ingreso ese plano, voy a buscarlo y evidentemente acá yo lo tengo guardado, por supuesto, para que ustedes se den cuenta cómo se trabaja la gente. Es una cosa, pero así, pero potencialmente brutal, yo diría así, por decirle una expresión muy rápida. A ver, un momentito, por favor. Ok, ubico el plano, listo. Pues el plano ya está subiendo a la gente y yo le voy a decir, aplicar, aplicar el modelo con extensión ESG al ciclo de vida del proyecto. Del puente. Listo. ¿Ok? Entonces, él comienza a trabajar. Solamente son he puesto. Están viendo ustedes claramente lo que estoy haciendo. Analizando. ¿Ok?
Analizando. Ya está, ahorita no vas a dar respuesta. Informe técnico. Carátula y contenido, datos generales, índice general, resumen ejecutivo. Vamos a leer el resumen ejecutivo, ¿no? Dice claramente, objetivo del informe, aplicar de manera sinergia inteligencia artificial y el análisis de modo de efecto de falla integrado con ESG. Principales conclusiones. El análisis predictivo detecta ríos críticos RPN 350 en la fase de diseño y desarrollo, cálculo estructural del pilón central y cimentaciones, y en la fase de construcción, control de calidad de materiales y soldaduras. Se recomienda una paralización parcial de las obras de cimentación y elevación de torres hasta ejecutar ensayos no destructivos y una revisión estructural independiente. Desde la perspectiva ESG, se exige implementar un modelo PMO, introducción, antecedentes, y acá nos dice claramente, ¿no? Ustedes ven acá, diseño, por ejemplo. Vamos a ver. A ver, un ratito. Un momento. Entonces acá está el diseño, nos dice claramente. Memorias de cálculo, planos estructurales. ¿Y quién es el rol responsable? El ingeniero estructural. Nos está indicando claramente lo que hay que hacer. Ahí es para análisis técnico y riesgos, diseño 432, y acá hace falta un ratito ver acá en foco, entremos un ratito por favor, acá está la tabla, entonces, y en la tabla, entonces acá nos dice claramente las cosas que, ¿cuánto se estaría perdiendo? Demolición, sustitución por falla, colapso, evita paralización. Entonces, cumplimiento normativo, entonces acá le preguntamos, decimos, acá está, conclusiones. ¿Qué nos dice? Viabilidad técnica y legal. Actualmente el proyecto presenta vulnerabilidades estructurales y administrativas graves. El nivel de certidumbre predictiva de la IA en la fase de construcción actual es 0.71, es muy bajito. El impacto ESG y la decisión vinculante paralización parcial se determina paralizar temporalmente los paquetes de trabajo. El proyecto no debe continuar hacia la fase de montaje de la superestructura. Entonces, eso es. Y acá podemos, le digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué problemas qué controversia puede tener? ¿Qué problemas legales podríamos tener? Podríamos tener si seguimos con la construcción. ¿Ok? Listo. Última pregunta que le hago para que ustedes vean. Mientras tanto, cualquier pregunta estoy en discusión de contestar, ¿ah? Por favor. ¿Ya está saliendo? Dice claramente, ¿no? Los principales problemas legales y contractuales que pueda tener incluyen responsabilidades penales y civiles. En caso de que las deficiencias técnicas deriven en un colapso estructural con pérdida de vidas humanas, como el caso de Chirajara, los ingenieros proyectistas, residentes de obra, supervisores de los funcionarios públicos a cargo enfrentarán denuncias penales por negligencia u homicidio culposo. Entonces ahí está clarísimo. En conclusión, el marco normativo y los reportes históricos indican que el costo económico y legal de lidiar con un desastre estructural, litigios y arbitrajes es abrumadoramente superior hasta 1.500% más alto que el costo de paralizar temporalmente para rediseñar y ejecutar ensayos no destructivos, mitigar riesgo. Por lo tanto, la recomendación técnica y legal vinculante es paralización parcial y corrección inmediata antes de continuar. Entonces, eso es lo que tenemos, amigos. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, con todo gusto estoy para aclarar algunos puntos. ¿Cómo estás, Rómulo? Buenas tardes. Carlos Cruz, buenas tardes. Marcos Tocales, buenas tardes. Adriano Cornejo, a quien conozco y compañero de estudios. Janet, Dani, Jorge y Maricielo. Maricielo, tú eres de la maestría, ¿no? Sí, correcto, ingeniero. Qué gusto. Entonces, ¿alguna pregunta más, amigos? Yo les voy a, si se han anotado al enlace WhatsApp, yo les voy a pasar el video de la presentación. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Buenas tardes, ingeniero. Hola. El WhatsApp se refiere, ¿lo podría volver a pasar, ingeniero? Sí, sí, cómo no, con todo gusto, con todo gusto. Un ratito, por favor. Denme un instante para que, o sea, que de esa manera yo les paso, repito,
a ver un ratito, copiar. Lo estoy pasando al chat de acá del Meet. Un momento. Ok, ahí está. Qué buena opinión, muchas gracias, Rómulo, buenas tardes, disculpa. Chirajara es un caso muy directo para darnos cuenta. Ahí está entonces. Si no tienen alguna pregunta, yo estaría, pues, a agradecerle a todos ustedes que han asistido a esta conferencia que se hizo la consulta en 3 posibles horarios y señalaron que este es el horario el más conveniente. Estoy a su disposición. Cualquier cosa, como ya estamos en contacto vía WhatsApp, estoy llano a poder responderles en lo que ustedes crean conveniente. Es más, como les voy a poner ahí que les digo, el video de esta presentación. Acá hay solo 4 personas, nada más. Ya sé, no sé. ¿Quién, digamos, tú me preguntaste, Jorge Gerardo, ¿ya estás puesto, ya te anotaste? Jorge. Recién estoy entrando, recién estoy entrando. Ya. Ok, perfecto. Ya entró una persona más, entonces, como no tengo acá nombres, pero ya, evidentemente, yo estoy a su disposición. Entonces, damos por culminada la conferencia esta. Nos hemos pasado 7 minutos. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, Gracias. muy buenas tardes. Buenas tardes.